Hola, hola amigos, buenos días. Ya todos me conocen, soy Michelle, la niña que intenta cantar en creol. Eh, Tengo mucha rabia en mi corazón, pero no voy a demostrarlo porque creo que no corresponde ni siquiera dedicarle un poco de odio o algo a esta persona. Discúlpenme mi cara, vengo recién despertando, no estoy maquillada, nada. Quiero responder a un video que anda circulando en redes sociales que es lo hizo un haitiano, donde este chico, este joven, este caballero, no sé, él habla sobre ustedes, sobre los haitianos, habla sobre sus compatriotas y su país, diciendo de que son personas poco cultas, son personas ignorantes, que son personas que no saben escribir y no saben del internet. Voy a responder a él con mi argumento, con mi base, con mi experiencia con los haitianos. Amigo mío, quiero decirte con todo respeto que estás muy, muy equivocado. Yo conozco a muchos haitianos que son muy, muy, muy cultos. Hay personas que hablan hasta 5 idiomas. O sea, ¿cómo tú puedes venir a hablar de tus compatriotas, de tus hermanos, diciendo que no son personas cultas, que no tienen educación? Mentira. Hay personas que hablan hasta 5 idiomas. Yo estudié con muchos haitianos y sigo estudiando con ellos. Por el tema de la pandemia no estamos ahora en el colegio. Pero yo sigo estudiando con muchos haitianos. La mayoría de mi clase es haitiana. Habemos, creo que como dos o tres chilenos. Los demás son puros haitianos. Estos haitianos son secos, pero son secos para las matemáticas. Son muy, muy buenos para las matemáticas. De hecho, en lo personal a mí me ayudaron bastante a veces a resolver temas de matemática, pues yo llevaba muchos años sin estudiar, entonces se me había olvidado un poquito. Mi profesora, mi propia profesora, decía lo sorprendida que a veces ella quedaba con la capacidad de estos chicos haitianos para resolver los temas de matemática. Son unas personas que son pero secas, secas para las matemáticas. Con respecto a lo que tú dices de que son personas que no saben escribir, ¿quién te dijo a ti eso? Tú quizás no sabes escribir, porque ellos sí saben. Quizás les cuesta un poquito más hablar el español, pero es lo normal, así como a mí me cuesta hablar el creol, porque es una lengua que no nacemos escuchándola, es una lengua que estamos aprendiendo. Pero bastante bien la hablan algunos, incluso mejor que tú, déjame decirte, porque en tu video tuviste muchas faltas. Te jactas de hablar de los haitianos, de tus propios compatriotas, de tu país, pero el que menos sabe hablar es esto, perdón. Me duele a mí siendo chilena lo que tú estás hablando. Me duele porque yo sé que es mentira. Imagínate tus compatriotas, tus hermanos, tu familia, porque prácticamente estás hablando de ellos igual. Amigo, estás muy equivocado. La mayoría de las personas haitianas que yo conozco son lindas, son tiernas, son amables, son cultas. Saben mucho de las culturas de otros países, de lo que está pasando en otros países, ellos saben mucho. Son unas personas muy inteligentes. ¿Por qué tú dices esas cosas? Me molesta, me duele aquí. Y no me duele solamente porque mi pareja sea haitiana, no. Me duele porque tengo muchos amigos haitianos que no son ni la mitad de lo que tú estás diciendo. Ellos son unas personas muy, muy interesantes. Mira, amigo, yo no debería responderte porque yo no soy haitiana, pero me duele. Lo pensé mucho y yo dije voy a responder a este tipo. Lo voy a responder para salir en defensa de mis amigos haitianos. Porque amo su cultura, amo a los negritos, porque me encantan las negritas, los negritos, porque tienen un corazón tremendamente grande y porque sé que son personas muy inteligentes. Déjame decirte, tú dijiste que ellos no sabían del internet. Déjame decirte que tú eres la única persona que piensa eso. Porque yo, de hecho, mi página se hizo gracias a un amigo haitiano que me lo aconsejó, porque él sabía mucho sobre el internet y yo no tenía idea de lo que era hacer una página. Así que déjame decirte, amigo, que estás equivocado. Amigo haitiano, ahora les voy a responder a ustedes. Yo quería responder mal a este tipo, pero no voy a caer en su juego. Amigo haitiano, cuídense mucho, bendiciones, que Dios los cuide, los proteja siempre.
Quédense con su corazón bueno que ustedes tienen. No hagan caso a este tipo de comentario que habla esta persona. No sé por qué lo está haciendo. No sé. No sé si está pagado, no sé. Me da lo mismo a mí. Solamente que él deje de hablar de ustedes. Y que deje de hablar mentiras, porque son puras mentiras lo que él está diciendo. Ustedes sí son personas cultas, sí saben del internet y sí saben escribir. Amigos, por favor, no sigan compartiendo el video de este tipo, no lo sigan comentando, no le den más fama a él, porque eso es lo que él quiere. Quería generar esto, que muchas personas le respondiéramos, que muchas personas compartiéramos su video por enojo, por todo. No, no lo pesquen, olvídense de él. Hagan cuenta de que él no existe. Besitos, bendiciones, los quiero a todos, cuídense mucho y sigan adelante. Que personas como esta no las desanimen, porque ustedes sí valen mucho.